Bien, iniciamos entonces, jóvenes. Vamos a repasar un poquito lo que es la parte teórica. Ya vimos el jueves algo rápidamente, pero no está de más que repasemos algunos conceptos referente a lo que se va a tratar en esta unidad número 3. Les había mencionado que vamos a analizar conceptos y también la parte práctica de lo que es el BAM, o más conocido como valor actual neto. Aquí tenemos algunas definiciones que se refiere a una inversión, a la resta de una inversión menos la suma de los valores actualizados. Después otro concepto indica que es una técnica que se analiza en flujo de caja, ¿no? Otro concepto menciona que es un procedimiento y el último que se expresa en términos monetarios, ¿no es cierto? Ahora, existen tres interpretaciones en razón a los resultados que obtendríamos. En este caso, tenemos si el BAN es mayor a cero, la inversión genera ganancia, este proyecto se acepta. Si el BAN es menor a cero, la inversión producirá pérdidas, el proyecto se rechaza. Si el BAN es igual a cero, la inversión no producirá ni ganancia ni pérdida. Ustedes dirán, pero ¿por qué proyecto? ¿Por qué no? ¿Qué indica esto? Pues sucede que el BAM es un cálculo que se hace por anticipado. O sea, el proyecto o la inversión o lo que fuere, todavía no está implementado. Es una fase previa. Y además de una serie de elementos que se toman en cuenta, entre ellos está el BAM. Por eso es que aquí, al final ustedes ven qué dice el proyecto, el proyecto, el proyecto. Entonces, se refiere a eso justamente. Luego nos pasa a indicar la fórmula que implica una inversión negativa y unos flujos de caja positivos. C1 es solamente de manera enunciativa para indicar el flujo de caja, ¿no? O el capital 1. Perdón, el flujo neto de caja 1. Debajo de esto se divide sobre un 1 más la tasa de interés y todo esto elevado a la 1, si fuera flujo 1. Si es flujo 2, entonces esto se eleva a la 2, a la 3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Luego vimos que tenemos una TIR, que también es un concepto que vamos a ver a profundidad en esta unidad, que se refiere también a una fase previa de un proyecto, de una inversión que todavía no se ha implementado, que se está analizando junto con otra serie de elementos para ver si es viable o no hacer esta inversión. Nos da unos tres conceptos que nos indica que es otro método que nos sirve para determinar la conveniencia o rechazo de realizar una inversión, ¿ok? Si el BAN es igual a la TIR, perdón, si el BAN es igual a cero, aquí está, pasa a llamar CTIR. Esto vamos a verlo hoy, vamos a entender por qué significa o qué significa esto o a qué se refiere. De igual forma que el BAN, la TIR tiene su fórmula, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver de que la inversión está afuera, luego en la parte derecha simplemente se suma todos los flujos de caja, de flujo 1 hasta el flujo N, ¿no? Pudieran haber 5, 6, 7 flujos, 8, dependiendo del proyecto. Ok, luego hemos visto que hay
un método más, que es el método de beneficio-costo. Aquí también indica la relación que hay entre los ingresos, aquí ustedes pueden ver, entre los ingresos y los egresos, ¿no es cierto? Para ver cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es dividir beneficio sobre costo. Y si esto es mayor a 1, indica que los beneficios son mayores a los sacrificios, o más bien eh, los ingresos son mayores a los gastos o egresos. Por tanto, el proyecto se acepta. Si el resultado es menor a 1, entonces son menores los beneficios que los sacrificios, por tanto el proyecto se rechaza. Si esto fuera igual a 1, entonces los beneficios son iguales que los sacrificios, por tanto la decisión a tomar sería indiferente, ¿no? Al igual que el BAN, también aquí existe una decisión que se refiere a que es indiferente, pero a diferencia del BAN, aquí el resultado tiene que ser 1. En el BAN, si vemos nuevamente, el resultado era 0. Y si era 0, también era indiferente. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos el día jueves pasado? Resolver estos ejercicios que ustedes ven en pantalla. El ejercicio 1 indicaba que se deseaba realizar una inversión en una pequeña industria manufacturera. Se calculaba una inversión de 25.000 bolivianos con la posibilidad de obtener ingresos en bolivianos a fin de los 6 años próximos. ¿Ok? Aquí nos indicaba 6 flujos de caja, 6 ingresos también. Nos indica una tasa de interés y nos pregunta, ¿conviene invertir en este negocio? ¿No? Entonces, esta pregunta se respondía resolviendo este ejercicio con la fórmula del BAM. Compartimos en pantalla para que ustedes puedan ver cómo es que se reemplazó en la fórmula este ejercicio y se llegó a un resultado. Aquí está. Tenemos el BAM, ¿no es cierto? Menor inversión. Luego tenemos los flujos de caja, que en este caso son 6 flujos de caja. Aquí la tasa de interés se sabe que si es porcentaje se divide entre 100 y queda en 0,18 elevado a la 1. Pero aquí nos olvidamos que la inversión tenemos también que reemplazarla. 25.000 bolivianos. Esto lo estoy haciendo para los que no, para los que todavía tienen dudas, ¿no es cierto? La vez pasada no compartimos pantalla, pero esta vez sí estamos compartiendo pantalla con todos ustedes. Entonces aquí el flujo sería 18.000 y la respectiva tasa en la parte de abajo. Aquí tenemos 14.000 y la respectiva tasa en la parte de abajo.
Aquí el flujo es 13.000 bolivianos y la respectiva tasa de 1 más 0,18 elevado a la 5. Tenemos aquí el último flujo que es 20.000. Abajo 1 más 0,18 elevado a todo esto a la 6. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos después? Una vez reemplazados los datos aquí, procedimos a resolver. Y obtuvimos un resultado de 30.503,69. ¿Qué quiere decir? En este caso, el VAN es claramente mayor a 0. Por tanto, la respuesta sería que el proyecto se acepta. Entonces, el proyecto se acepta porque el VAN es mayor a 0. Ejercicio número 2, tenemos el mismo caso, se repite, pero esta vez, a ver, para que todos puedan ver cómo se está grabando la presentación. Los que vuelvan a ver en YouTube van a poder entender. Aquí fíjense que dice lo siguiente. Con los datos del problema anterior, calcular el VAN si el inversionista exige mayor rendimiento y fija una tasa de interés del 31%. Ok, esto, jóvenes, es muy común, ¿no es cierto? Cuando ven que el rendimiento es aceptable, pretenden incrementarlo, ¿no es cierto? Como diciendo, a ver hasta dónde llego. A ver si exigimos tanto de tasa de retorno, como quedaría, ¿no? Eso es lo que aquí estamos viendo, ¿no? Pero con palabras sencillas para que ustedes, para que esto se pueda entender. Ok, como dice con los datos anteriores, vamos a ocupar el mismo flujo que ustedes ven ahí, pero obviamente con distintas tasas. Porque ya no va a ser 18%, ¿no es cierto? Sino va a ser 31%. Ok, aquí me estaba olvidando que ya no es 18%, sino que es 31%. Si algo, jóvenes, no se entiende, pueden escribir o pueden simplemente indicar qué es lo que no se entiende. He visto que todavía hay dudas y me han estado preguntando acerca del sistema de amortización con meses de gracia. Comentarles que yo voy a hacer un tutorial pequeñito y voy a subirlo yo a YouTube, tratando únicamente lo que es el sistema de amortización, explicando solamente eso. Yo creo que si no es mañana, el día lunes ya va a estar en plataforma. Yo les aviso.
Y así vamos a ir viendo, subiendo, ¿no es cierto?, algunas cuestiones eh, para que ustedes, para que sea un material de consulta. Aprovecho para recordarles, jóvenes, que tienen que hacer su evaluación docente. Eso nos va a servir de mucha ayuda para eh, tratar de mejorar en la medida de lo posible. Todo, porque nadie es perfecto. Algunos hacemos más, algunos hacemos menos también. Eso nos va a servir para medirnos, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Rendimiento 31%, ya no es 18. Y aquí, jóvenes, el resultado salió 15.926,72. Entonces, de igual forma, el proyecto se acepta. ¿Por qué? Porque el BAN es igual, es mayor a 0, ¿no es cierto? Ya, bien, bueno. El ejercicio 3 decía lo siguiente, vamos a compartirlo en pantalla para que ustedes me sigan. Ahí está. Un proyecto consiste en una inversión actual por 5 millones de bolivianos y cada año retribuirá al inversionista la suma de 600.000 bolivianos durante los 5 primeros años. Si la tasa de oportunidad del inversionista es del 29%, calcular el banco. Entonces aquí claramente visualizamos que la inversión ya la tenemos aquí, es 5 millones de bolivianos. También nos queda claro que los flujos de caja son de 600.000 bolivianos. Entonces, como dice, cada año retribuirá, fíjense ahí, dice cada año retribuirá. Esto quiere decir que durante los 5 años que ustedes ven aquí, se tendrá un ingreso de 600.000 bolivianos, ¿no? Entonces, no solamente un año, sino que son los 5 años, 600.000 bolivianos, y la tasa de oportunidad o tasa de interés, obviamente, es el 29%, que convertido en unidades monetarias vendría a ser 0,29. Entonces, con todo esto nos vamos a la pizarra virtual. Tres. Tenemos el BAN, que es igual a menos 5 millones
más arriba 600.000 bolivianos abajo, uno más 0,29 elevado a la 1 más 600.000 también nuevamente. Abrimos y cerramos, 1 más 0,29 elevado a la 2 600.000 bolivianos sobre 1 más 0,29 elevado a la 3 flujo 4 y por último flujo 5. Ahí está. Luego, una vez reemplazado esto en la fórmula, que fue lo que hicimos fue resolver y obtuvimos un resultado de menos 3.510.202,67. Entonces, en este caso tenemos un BAM menor a 0, o sea, negativo. Por tanto, el proyecto, ¿qué hacemos aquí? ¿Se acepta, se rechaza, es indiferente, jóvenes? Se rechaza, dice. Se rechaza. Se rechaza. Entonces el proyecto se rechaza. Aquí claramente vemos que es menor a 0, negativo, se rechaza. Entonces, bien. Hasta aquí, jóvenes, está todo claro. ¿Hay preguntas? Está claro, Lizón. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio que ya trata otro punto que es la tira, ¿no? Quiero que por favor ustedes presten mucha atención a esto, que es un poco complejo, pero no es difícil. Si dominan el BAM, dominan el TIR, yo creo que no van a tener ningún tipo de problemas en el examen que viene. Por eso es importante que ya en este ejercicio que vamos a hacer, presten mucha atención porque tiene su grado de complejidad, pero si le siguen el hilo, no va a haber ningún problema. Ahí está. Ejercicio número 4. Un inversionista realiza una inversión inicial de 75.000 bolivianos en espera de réditos en los próximos 4 años. Según los flujos de caja en bolivianos siguientes, son flujo de caja 1, 22.000, flujo de caja 2, 26.000, flujo de caja 3, 19.000, flujo de caja 4, 27.000. ¿Ok? Son 4 flujos. Y fíjense que un detalle interesante aquí es que no nos da la tasa de interés. ¿Se dan cuenta? Aquí nos daba en el 3, en el 2 también nos daba la tasa de interés, en el 1 también nos dio, pero aquí en el 4 no nos dio. ¿Por qué? Porque justamente el ejercicio nos pide eso, nos pide que hagamos la tasa de interés.
pero una tasa de interés en la que no se gane y no se pierde. Repito, aquí en este ejercicio nos está pidiendo la tasa de interés, una tasa de interés en la que no se gane y no se pierda. Esa tasa de interés, jóvenes, se llama TIR, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bien, quiero que por favor nos dirijamos a la fórmula que está más atrás y entendamos. A ver, la fórmula es esta. Inversión inicial es igual a todos los flujos de caja. Pero esto se desprende de la fórmula del BAN. Fíjense, inversión está en la parte izquierda, con positivo. Y en el BAN, en la fórmula del BAN, está con negativo en la parte derecha. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó acá es que hemos convertido la fórmula del BAN en TIR, pero despejando la inversión. Como estaba con menos, pasó a la parte izquierda con signo positivo, fíjense. Está con menos, pasó con más, ¿no? ¿Se acuerdan de la ley de signos? De esta cuestión de los despejes, ¿no? Cuando está con signo menos, pasa al otro lado con signo cambiado. Ahora, esto de aquí vamos a utilizar para hacer el cálculo de la TIR. Entonces, vamos a la pizarra virtual. Cuatro. Ahí está. 4. Copiamos la fórmula. Inversión es igual. Flujo de caja 1